Aguillé, bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Fundación Tierra Sin Mal a esta sexta clase del segundo seminario de Antropología Guaraní que organiza la Fundación Tierra Sin Mal. Ya hemos estado charlando un poquito fuera de la grabación, presentándonos, familiarizándonos, reconociéndonos de los lugares que somos. Así que rápidamente vamos a darle la participación al profe Isabelino para iniciar con la conferencia, la charla, la clase del día de hoy. Lo estoy por hacer compartir pantalla y habilitar para compartir pantalla y los saludo. Aguillevete Isabelino. Oye, Carlos, y Güerape, a todos los que estamos aquí juntos compartiendo desde la primera hora. Hay gente todavía en la sala, Carlos. Está entrando Liceo. Es un gusto de compartir siempre ya y la gente que desde temprano, como decía fuera de micrófono, hay gente que madruga. Nos decía Marcela fuera de micrófono que hay gente que contempla las madrugadas y en el caso de doctor Fidel Camacho, que está en México, pues contempla los seminarios de madrugada. Entonces tiene que estar de pie temprano para estar aquí con nosotros. Gracias por esta oportunidad de permitirme también llegar tan lejos. Esta tecnología que de alguna manera nunca siempre todo es malo, ¿verdad? La pandemia nos separó de alguna manera, pero de otra forma descubrimos que la tecnología, esto de que a lo mejor le teníamos miedo en otras circunstancias o estaba un poco más en desuso, se volvió como algo necesario y tuvimos que descubrirlo. Y bueno, hoy nos pone de la comodidad poder recorrer. Imagínense aquí, estamos toda la gente de América y hay gente de Europa que está con nosotros también compartiendo ya en horas de la tarde eh, y también el frío europeo en este momento. Bueno, hoy anunciamos un poco de temperatura más cómoda para poder compartir por aquí. Es un gusto de continuar en estas reflexiones que venimos haciendo y cada vez, evidentemente, ayer citábamos a una de las grandes también ponentes de la antropología guaraní, de la lingüística, diría yo también de alguna manera, porque se coge mucho de, si bien insisto que tiene orígenes paraguayos, eso le permite con facilidad quizá recoger palabras. Me refiero a Graciela Chamorro, una gran exponente del mundo también guaraní, a quien me tocó compartir varias veces y compartir también pues, algunas ideas con ella, y son las que evidentemente marcharon y que tenemos que continuar nosotros juntos. Eh, Marcharon porque ella está todavía viva, está fuerte, caminando con nosotros, pero ya nos tiene un legado bastante importante. No así como el caso le escuché citar fuera del micrófono a Carlos, a un gran amigo también, al señor Pocho Roche, que de alguna manera también nos tiene un legado muy interesante, al igual que el padre Fini en Corrientes, y otra tanta gente que si comenzamos a citar, vamos a ponerlo quizás hasta melancólico porque lo recordamos con mucho cariño, y siempre repetimos acá nombres de Meliá y de otra gente a quienes nosotros sabemos el valor, el valor de persona, la calidad de gente que fueron para nosotros y las luces que pusieron en el camino para poder transitar, para poder entender a profundidad. Eh, y voy a usar una pequeña frase de San Ignacio de Loyola antes de comenzar. Dice que cuando uno está más perdido, está más cerca de la verdad. Y recuerdo que en una de las, yo diría perdido, porque creyendo haber pasado por un instituto de formación lingüística guaraní, que hay mucho en Paraguay, de muchas vertientes, y quería, pensando que tenía al tener un título, tenerla, decir esto, tengo la palabra, tengo
tengo el certificado que me certifica, valga la redundancia allí. Y cuando un día escucho otras interpretaciones que parecen cuando, ¿qué es lo que está diciendo? Si yo ya sé que esto es así. A modo de transmitir un poquitito siempre el espíritu que Carlos dice, ¿verdad? Uno puede ir encontrando todavía en la medida que va escarbando, reconociendo, ubicándose en el contexto, como el caso de ayer, por ejemplo, que una palabra que es, podemos discutirlo de todos los ángulos, el tema del payé, como suena así, que se traduce directamente por hechicería, pero que son varias sílabas, porque el guaraní se conforma por esta cualidad silábica, es decir, se va agregando sílabas, y se puede armar toda una palabra, eh, y es, o una pequeña palabra, y es toda una oración en el español. Es una palabra tan larga en guaraní que es una, que se tiene que partir para facilitar la lectura, y posteriormente uno se encuentra con que el contexto es un poco distinto, ¿no? Al que en la estructura un poco más para la gente que no conoce el idioma escrito del guaraní, o cuando lo ve la construcción, por lo menos sintáctica. En el orden es un poco más parecido en muchas cosas al orden sintáctico inglés. Eh, de repente, ¿sí? Para ubicar un poco a la gente que no lee guaraní, de repente de mucha gente luego, finalizado el seminario, me preguntan, ¿y dónde hacemos un curso en guaraní? ¿Cómo podemos aprender un poco más de guaraní? Bueno, entonces, en esta misma línea, ¿verdad? Es siempre interesante, eh, nosotros, con Carlos, alguna vez hemos pensado también un poco en guaraní para extranjeros, eh, también algunas cuestiones, alguna vez se puede pensar en esto, un poco para facilitar, porque tenemos tantos, convivimos con tantos nombres quizás a nuestro alrededor, incluso en guaraní, que muchas veces no nos parece importante, o como nacimos ahí, no es tan normal. Y lo pronunciamos incluso en castellano. Por ejemplo, cuando uno llega a territorio de la doctora Lisset y va pasando los primeros pueblos, allí por Río Grande do Sul, entrando por São Borja, comienza a encontrarse con nombres en guaraní, Piratini, Ijuí, como pronuncian ellos, ¿verdad? Y parece algo normal para ellos, parece que incluso está en portugués, hasta que uno comienza a conversar con algunos vecinos por ahí, yo camino siempre, y la gente, sí, es un nombre guaraní, pero no sabemos, ¿verdad? Eh, o llegando ya un poco más al lejano, allá en Puerto Alegre, y cruzando, como decía el otro día, Zapucaya, que está en guaraní, y otros nombres así que, eh, eh, y, Ucamacuá, que en guaraní, pero que lo dice Nicamacuá en portugués. Bueno, tantas cosas así que es interesante de reconocernos por qué este nombre y qué nos dice, ¿verdad? Insisto con esto para un poco la reflexión inicial de esta mañana, haciendo un paréntesis, porque hoy hablamos tanto. O sea, ¿cuál es el afán nuestro de que el otro Fidel Camacho esté levantado a las 5 de la mañana para escucharnos? Flavia, no sé qué hora tiene ahí también, a lo mejor un poco más temprano, igual, no sé, pero estamos haciendo el esfuerzo en un verano de estar juntos, los que estamos más aquí eh, disfrutando de este verano, vamos a hacer juntos. Y del otro lado del mundo también haciendo horas, haciendo tiempo. Carolina, no sé cuál sería su horario en Chile. Y tendríamos No, entonces que perdón, pensar perdón, perdón, Isabelino, la interrupción. Olga que está en Bielorrusia. eso. Olga, que está del otro lado totalmente, sí. Hay Ahí gente la en vemos Palma de Mallorca, hay gente en Canarias, viste que... totalmente. De Eh, Chile, Chile. sí, Chile ahí está presentísimo, ¿no? Totalmente, Carlos. Es que a la conclusión un poco que quiero llegar, me parece que todos buscamos algo. Si bien Héctor lo exteriorizó aquí con nosotros y le agradecemos este, esta afinidad, esta sintonía que él tiene para decirnos, mire, de alguna manera quiero encontrar algún elemento que me ayude
allí también alguien que encontró Maru, su apellido guaraní, bueno, alguna de estas cosas, pero otros también queremos encontrarle respuestas a los trabajos que venimos haciendo de años, abrir más caminos, abrir posibilidades. Mauro, que tiene esta gran y fantástica idea de compartir con niños historias que nos acercan y que esa es la intención del mundo guaraní oral. Si Mauro no quiere la oralidad en su museo, no importa al final lo que nos cuente, ¿verdad? Lo interesante es ese contacto oral, porque esa es la fuerza, la vitalidad de esa lengua, que no lo va a matar ninguna academia. Yo estoy convencido de esto. Mientras que el pueblo lo siga conservando, y hay tantas cosas que no están escritas, ¿verdad? Gestos, miradas, palabras, vaya, un montón de cosas que no se pueden todavía, no hay un diccionario tampoco que los recoja. Hay mucho trabajo, gente, acá para seguir haciendo juntos. Y más todavía teniendo el compendio de esta, ahí está Olga de nuevo, que está del otro lado. Eh, Tenemos la posibilidad de crear ese mundo aprovechando estas cualidades y estas posibilidades de vivir en el mundo en consonancia con la naturaleza. Y hago esta mención considerando siempre en este mundo que vivimos, de un lado caluroso, de otro lado mucho frío, de no buenas, tan buenas noticias que nos cuentan nuestros meteorólogos, estudiosos, científicos, de cómo se avisoran los próximos 10 años, 20, y bueno, y adelante. Quizás estas preocupaciones en el mundo guaraní tampoco existían en el tema de la futurología, ni el día de mañana. El día de hoy era lo importante. Es una cualidad tan grande, ¿verdad? Porque uno es bíblico, eso no sabe si llega mañana. Entonces, vivir el momento, vivir ese, pero de todos modos lo que quiero significar es que nos sirva también para repensar en este mundo y cómo comenzar a codificar desde nuestras tareas, hablar de esta cualidad ecológica que tiene el guaraní. Poner como en un punto elevado y decir, el guaraní es el máximo, el pueblo guaraní, la máxima representación de la ecología, en esa relación que hay con la naturaleza, en ese respeto, en esa sintonía, de modo a que haya un equilibrio. Y lo venimos hablando en estos días. Yo creo que ustedes pueden poquito a poco ir sacando sus conclusiones. Pero como significar nada más, eh, cuando escuché la primera vez hablar de Laudato Si, y no me esperaba menos de un papa americano, ¿verdad? Estoy refiriendo al Papa Francisco, evidentemente argentino, alguna vez pisó el Paraguay siendo cura y convivió con muchos sacerdotes paraguayos. Habrá, y siendo jesuita, conocedor de las misiones y del mundo guaraní, hay mucho de eso en esta lectura. Si ustedes lo miran ahora, y les invito a que vuelvan a mirar Laudato Si con estas cualidades y van a encontrar muchos elementos de esta carta, que más allá es una alusión a una experiencia, ¿no? Es interesante. Entonces, durante la invitación a la gente que le gusta de repente, y para poder seguir también pensando, no en pequeños proyectitos, sino en grandes proyectos juntos de salvar nuestro planeta y de legar a los que vienen detrás de nosotros un mundo que también se merecen vivir ellos, ¿verdad? Entonces, ese es un compromiso que tenemos todos. Muy bien, eso es entre paréntesis, gracias, Carlos. Entonces ya comparto por aquí. Vamos a continuar hoy charlando sobre las ceremonias. Perdón, yo los perdí a todos. ¿Me están viendo, escuchando? Sí, ahora vuelto a verlos. Sí, estamos acá. No, yo perdí pantalla por un rato, Carlos. No sé lo que pasó. Voy a tratar de compartir la... Creo que se ve. Perfecto. Entonces, rememorando un poco lo de ayer, lo que nosotros vemos desde afuera, lo que podemos nombramos como ceremonias rituales, evidentemente creencias. Lo que para el pueblo guaraní pueda significar su religión, su manera de ser, su tecó,
su propia experiencia, su propia relación con la naturaleza, su propia manera de cuidarse, de cuidar de los demás y de cuidar su entorno. En ese concepto y en ese bagaje siempre es importante la comunicación, decíamos ayer. Una comunicación que sea regular, que sea normal, que sea algo que fluya. Y en esa relación de comunicación es donde aparecen este tipo de conversaciones como las ceremonias o algunas obligatorias como los rituales. Y por ende surge como resultado esta propuesta de tener un apego hacia ciertas realidades concretas, evidentemente en un mundo concreto, como son las creencias. Desde un lado venimos hablando en el seminario de un gran conocedor que se le permitió transmitir desde el mundo Mbá guaraní una transmisión oral de la construcción de la cosmogonía y la teogonía guaraní. Me estoy refiriendo a Cadogan, León Cadogan. Pero por otro lado, existe también una cultura oral que recoge ciertas ideas que vinieron construyendo paralelo a todo este mundo guaraní que se contaba por separado y que quizás no tenga tanta, no tenía tanta conexión, por decirlo así, como una familia. Y que un personaje como Narciso R. Colmán, un cuentista, poeta paraguayo, bien paraguayo, lo recoge en un libro a través de una poesía y nos pone a partir de ahí en la literatura la posibilidad de conocer un material que se llama en guaraní Ñande Utucuera. Y a partir de este contexto, nuestros antepasados, Utucuera, él recoge de alguna manera lo que la cultura oral él ya venía aprendiendo, él lo escuchaba y ya era de conocimiento de todo, pero que no estaba, tampoco le fue permitido contar, no, él lo cuenta como artista. Entonces él creo que disfraza muy bien esta presentación que vamos a hacer hoy, continuando un poco con la otra cara de cómo también ocurre paralelo a esta creación. Y voy a cerrar hoy, a ver, porque después me dice Carlos que olvidar de algunas cosas y ahora me viene algo que voy a apuntar por acá, porque no está aquí en el material, y voy a apuntarlo por aquí, porque los años creo que ya vienen también sumados. Decirles que en la medida existe también una mitología guaraní paralela a toda esta historia. Y hablamos un poco en el medio de lo que venimos citando a Bertoni y entre lo que es Cadogan, entre lo que va del 50 y pico, 40 y finales y entre lo que va del 19. Este está en el medio. Entonces, coincidentemente, se encuentra claramente unos relieves, unas figuras, unas marcas, un cuatiá en la zona de Paraguay, en el cerro de Paraguarí específicamente, en el 9º departamento de Paraguay. Y que de alguna manera los misioneros franciscanos lo venían permitiendo contar. Hay que recordar una cosa interesante, entre paréntesis, de los franciscanos, de los pueblos franciscanos, que conservan sus nombres guaraní. Por eso Paraguarí, Yaguarón y otros nombres en guaraní que conservan los propios pueblos. Quizá el único que haya tomado nombre así un poco porque era la sede de los padres fue Villarrica del Espíritu Santo. Pero el Guairá al interior de Paraguay nunca cambió su denominación como departamento. Estos pueblos, incluyendo Acupé, que seguramente les suena a ustedes por
por la patrona de Paraguay, verá el lugar, el sitio donde está la imagen de María de Caacupé, la Concepción de Caacupé. Entonces, en ese contexto también nace este personaje del cual les voy a hablar hoy y toma el nombre artístico de Rosy Cran, que es su nombre, Narciso R. Colmán, tomado del revés, y del cual él comienza a escribir y a contarnos en este magnífico material. Yo voy a agregarle evidentemente lo que hay en la cultura oral de esto. Yo solamente hago un preámbulo por si ustedes quieran encontrar algo, un sustento académico, ¿verdad? En este caso es poético, pero que se puede encontrar. Y encuentran esta imagen, estos cuadros, estas figuras, y que coincide de alguna manera con algunas cuestiones. A ver si tengo por aquí, no tengo la imagen, eh, que tiene que ver y que pareciera que tiene un orden con lo que ya se sabía. Es decir, si nosotros miramos a Caudogan, que después se le permite transmitir el origen del mundo desde la palabra, también en la mitología guaraní admite la creación desde esta palabra, el mismo albu, albu. De todos modos, aparecen algunos personajes, voy a saltar porque tiene como varios momentos la creación de la tierra desde la mitología guaraní, que ellos también lo comentaban oralmente, pero que era menos, a ver, significa que era menos sagrado, por decirlo así. Lo que nosotros tenemos desde Caudogan es algo sagrado, obligatorio, que era transmitir, lo que era como para reunirse alrededor de la fogata, contarlo, era algo más ameno, pero que también tenía su cierto respeto, tampoco estaba tan distraído la gente. Entonces, en esta obra, en este libro, Ñande Tucuera, él afirma que Tupá era Dios, este Dios del cual venimos hablando. Y entonces se casa con la madre del cielo, que es Arasú, y así nace Angatupuri, del espíritu del bien de esta pareja y también el espíritu del mal. Entonces se crea a partir de allí la primera pareja humana, que en la descripción de Rosy Cran, de Narciso de Colmán, dice que lo hacen del lodo, y es un poco parecida a la historia cristiana, ¿no? Y allí aparecen los primeros seres humanos, que son Tupave y Irupave. Su es la madre, decíamos, Iru es el padre, pero en este caso, en este contexto, la palabra Pave, en realidad ahí viene dieres, tiene que ser la nasal, eh, significa lo más grande, lo inextenso, lo infinito. Y tuvieron varios hijos, entre ellas le tiene a Marangatú, que es la madre de nuestro personaje principal, que ayer Carlos hizo una introducción. Y ahí viene la palabra Kera, que ayer introducíamos, que es el de los sueños, y Keraná es la que probablemente, en términos hoy ya triviales del guaraní paraguayo, Keraná es la persona que sería una especie de dormilón o dormilona. Ya se fue como cambiando el sentido de la palabra. Originalmente, en ese contexto, sería la más soñadora, la que más puede contactar con los sueños. En realidad es el sentido original. Imagínense que viene de Marangatú, la palabra Marangatú, que los jesuitas aprovechan para decir que lo más sublime, lo más sagrado, lo santo, diríamos de alguna manera, y viene de esto, que era Ná. Y es raptada por Taú, que es el espíritu maligno o del mal, ¿verdad? Y entonces la madre principal, que, que era la abuela prácticamente, para que se ubiquen un poco en el contexto, ahora sí, lo maldice por este hecho.
Y de la unión de estos, entonces, porque al final se quedaron juntos, nacen la mitología o los monstruos que conocemos hoy dentro de la cultura guaraní. Seguramente en algún momento del comentario vamos a comenzar y me gustaría que lo hagamos porque hay algunos de estos espíritus, de estos monstruos que compartimos con Corrientes, no lo discuto de ninguna manera, pero yo escuché algo muy parecido en Chile, quizá después cuando hablemos allí con Carolina también, cuando ella escuche los detalles. Y voy a entrar en este primer escenario de esta mitología guaraní. Entonces, agárrense bien de la silla porque vamos a ser bien monstruosos. Dentro de esta creación de ese primer cielo y de esta primera tierra que omití en la presentación, un paréntesis, también nacieron los ayudantes de cada uno de la naturaleza. Así, el árbol de la vida, el ñamandú, que muchos cantos compartimos, es nuestro Dios de la naturaleza. Y de estos dioses supremos, evidentemente nace Marangatú para que podamos entender un poquito más. Y vamos a entender una cuestión aquí, que estos monstruos, esta mitología, estos personajes, nacen de modo que nacen malditos, diríamos, en un castellano un poco más fino, maldecidos, dicen por aquí nuestros amigos en español, no sé si tan cristiano o no, pero bueno. Nacen con esta cualidad, pero la cualidad que la tienen es cuidar cierto aspecto de la naturaleza. Son protectores de la naturaleza. Entonces son monstruos que uno no puede atentar contra un elemento de la naturaleza porque ahí va a estar. Uno no puede salir muy lejos de la comunidad porque ahí puede atentar con nosotros, que vamos a ir conociendo. Esta es en la representación gráfica que les dije, extraída un poco de este cuadro original del cual Rosicrán, Narciso R. Colmán hace sus poesías y lo presenta de modo que poéticamente él va construyendo el nacimiento de Taú y Queraná, los padres de los seres mitológicos. Y comenzamos con el primero que incluso tiene forma porque hay un museo en la misma zona, en el mismo sitio donde fue hallado estos cuadros y posteriormente es contado por R. Colmán. Hay un museo de mitología guaraní en la zona de Yaguarón, en Paraguay, donde uno puede encontrarse con estos elementos mitológicos que son orales, evidentemente. Y aparece ahí el lagarto, el perro lagarto, Teyú es el lagarto, Yaguá es el perro, es el primer hijo de esta pareja, con esta cualidad incluso griega, ¿no? Que tiene 7 cabezas y toda la distancia que uno pueda tomar, ¿verdad? Con el mundo griego, pero que de alguna manera también llega, ¿verdad? En este contexto, es interesante pensar que este Teyuyaguá tiene la cualidad como protector de un espacio concreto, de que es el dios de las cavernas. El guaraní tenía claro de que había un lugar donde uno no podía ser. Ayer hablábamos esto de la claustrofobia o del temor a la oscuridad, incluso estar bajo tierra. Esta era una excusa, por ejemplo, para no entrar concretamente bajo la tierra. Quizá no pudo haber explicado con términos de psicología toda esa transición que pasaba en la vida. Pero esta era una manera muy interesante de decir, bueno, no hay que entrar, no hay que, porque probablemente vamos a ser atacados o perjudicados, asediados por el Teyuyaguá. Este es el primer hijo de Taú y Queraná, que también son los cuidadores de las frutas.
Y algo muy interesante, porque si se arranca una fruta inmadura, puede ser que el tequilla luego nos ataque. O sea, por más hambre que uno pueda tener, y es mejor buscar nomás. No es porque ya encontramos y no está todavía en condiciones, lo vamos a tomar. Que siempre hay esa relación con la naturaleza, y con ese mundo, ¿verdad? El siguiente personaje es el Boy-to-in. El Boy-to-in Boy es víbora en guaraní para la gente, y to-in es loro, como lo pueden apreciar ahí, es una pintura hecha a mano. Insisto, en las presentaciones, todo esto en madera, está en este museo de Yaguarón. Y Boituín es responsable del cuidado o protector de los ríos, los arroyos, de todos los cursos de agua. Convengamos que el mundo guaraní, solamente los caraibé aparentemente son los que llegaban hasta la zona del mar. Los otros transitaban mediterráneamente entre la afluencia de ríos, arroyos. Entonces, Boituín era responsable en este conocimiento guaraní del cuidado para no atentar contra las aguas, y para tampoco, quizá en una explicación de decir, ahora es época de veda, no toquen a los peces. Boituín estaría allí en ese contexto también. Convengamos que era cuidador de todos los animales acuáticos. La caza tendría que ver también con esa manifestación que los guaraní de alguna manera siempre relacionan con los silbidos. Yo escuché, para mí siempre me tocó escuchar en otro contexto, escuchar en el contexto del mundo guaraní, escuchar los silbidos, y ellos reconocían si era el Boituní, o era el Teyuyaguá, o era un Pora, que vamos a hablar al final de la mañana de ellos. Yo no, para mí los sonidos que se emitían, alaridos o fuertes silbidos muy profundos, me parecían iguales. Yo no lo distinguí, no llegué a ese nivel de la audición, porque yo tengo una audición bastante buena, pudiendo reconocer sonidos a leguas, y poder determinar qué es lo que va a llegar, y el tiempo, porque eso sí se determina siempre en relación al sol, o en relación al anochecer, en qué momento va a llegar. Este Boituní tiene la cualidad de que, como se podrá apreciar, como es un loro de cabeza, pero puede caminar, no vuela, evidentemente. Hay una degradación del Boituní que llega hasta nuestros días, que dice que cuando, y eso lo viví ahí en Paraguarí, en la zona de los Budas, cuando ellos me decían que cuando hay una víbora de color azul, ellos dicen en guaraní la palabra azul, para hablar de un verde azulado, hay una víbora que no ataca realmente. O sea, cuando ataca no es tan venenosa que se puede uno salvar de las garras de esa víbora, pero que salta, como que vuela. O sea, tiene la cualidad de que puede llegar a tirarse hasta como 3 o 4 metros sobre una presa, por ejemplo, arriba. Entonces, el Boituí nos permite decir de que esta víbora, y está ahí, estarían cerca, sería el lugar donde está el Boituí. Evidentemente asusta bastante. O sea, el hecho ya de saber que es una víbora parecido, que es el representante, el embajador de ya uno no se anima a irse un poco más allá. Y creo que esa transmisión, esa sugestión nos pasó a todos. Yo me quedé ahí varado una mañana, sabía que del otro lado estaban amigos, pero me quedé sugestionado por esta posibilidad de no ir, y recuerdo esta actitud que no me, se nota que uno le queda grabado, ¿no? Porque
eh, antes de la pandemia, unos días antes, recuerdo que una víbora azul, un boijobuy, víbora verde azulada, viniendo de la escuela aquí, llegando a nuestro pueblo, no, de alguna manera seguramente estaba por ahí, escondido o no sé, y lo habíamos molestado, se sintió asediado y nos atacó de alguna manera. Nos atacó, digo, estaba con mi hija menor en ese momento de 6 años en mi mano. Y bueno, yo me quedé con el susto igual que aquella vez. Me hice memoria de aquel momento, ¿verdad? En qué momento vendrá el Boituí por acá, aunque no haya tantos ríos y arroyos cercanos. Bueno, hay un pequeño arroyo aquí. Y quizá también era el grito del arroyo, ¿verdad? Que está siempre asediado ya por las fábricas. Bueno, por aquí tenemos al moñay, la palabra está escondida por detrás, M-O-N-A-I, moñay. El moñay en realidad es una especie de dragón, por decirlo así. Otros lo describen como de pie con pequeñas patas. Eh, Eso sí, el moñay es muy discutible porque en una y otra, en otro pueblo, entre guaraníes, entre algunos restos de las misiones jesuíticas que hay, por ejemplo, que llegaron a vivir Guaypurú y Guayaquíes, tienen otra denominación, ¿verdad? Los Abá guaraní también lo describen como un ser más peludo, más tendiente a parecer a una persona, pero con esta cualidad del rostro, monstruosa, ¿verdad? Pero sí todos coinciden en el que es el responsable o el protector de los campos, ñu en guaraní, la ñ y la u, ñu, campos. Y de alguna manera, el moñay siempre como cuidador de estos campos se le adhiere de que puede estar mimetizado en algún lugar del campo, en algún pastizal, tiene esa cualidad. Y evidentemente nosotros conocemos los que vivimos cerca de los esterales, de los pastos aquí en el sur de América, que es muy probable, o entre los cañaverales, que haya cierta víbora, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De ahí viene la famosa frase moñay cuara o moñay cuaré. Probablemente no es cuara, es agujero, no refiriéndose a bajo tierra y no refiriéndose a una caverna, sino refiriéndose al nido donde vive este personaje. Ahí Cuara y ahí Carlos comienza esas acepciones diferentes, porque Cuara es agujero, Cuara puede ser nido, Cuara puede ser el espacio donde uno vive, donde uno hace hasta un pequeño pozo, dependiendo del tamaño puede ser Cuara. Eh, bueno, las diferentes posibilidades que tiene esta misma palabra usada en diferentes contextos. El único que pareciera un poco más amigable, más amistoso, hasta más llamativo en la descripción de la mitología, sería el cuarto hijo, que es el Yasur Yateré. El Yasur Yateré, Yasur decíamos el otro día que es la luna, y en este caso la palabra Yateré, para no complicar mucho, significaría parte o pedazo de esa luna. Y lo describen por su cuestión amarillenta, de pelos dorados. Y siempre este personaje aparece como un duende, diríamos nosotros en nuestro contexto, por eso las características. Yo pregunté en esa línea si realmente las orejas son puntiagudas o no, cómo el que lo avistó, cómo lo vio. Y me dicen, no, es un niño. No tiene esta cualidad. Sí, los pelos muy rubios, es distinto al guaraní. Es un rubiecillo, no con eso vamos a tenerle miedo y vamos a ser racistas, ¿verdad? Pero de todos modos aparece
este personaje es el cuidador y protector de alguna manera de las fiestas. Es el que cuida las fiestas, de las sembradíos. Y es un poco el responsable de las fiestas burguesas. Eh, porque había que tomarse un descanso en este tiempo, y en particular los niños, que no deberían de, porque es blanco de los niños. Le gusta convocar a los niños porque siempre es responsable o cuidador de las cosas dulces. De ahí que lo relacionan con el cuidador de los nidos de panales de miel, o el EIDT. Y, y bueno, el bastón o el báculo que conserva, en realidad no pasa porque hay que mirarle, se puede mirar, me decía un guaraní, un guaraní me decía, podemos mirarle yo le preguntaba si era por el ojo la cuestión hipnotizadora. Entonces, no, no hay problema, poder mirarle si lo encontrar. Lo que no hay que mirarle es el bastón. Lo que no hay que mirar es el bastón. Ahí está el asunto de bueno, yo tengo mis dudas, ¿verdad? Preferiría no mirarle en cualquiera de las circunstancias, hacer un vistazo general y poder rajarse de ella, ¿verdad? Por más, aunque dice que de niños tenemos algo todos todavía, ¿verdad? Entonces, este báculo, este bastón, es lo que habría que Isabelino, llevar. Sí, Isabelino, Carlos. perdón, Isabelino, no sé si se te movió el micrófono, pero sale ruido de fondo, como que se golpea algo, o se te movió, o si podemos Ahora, ¿qué tal, corregir. Carlos? A Ahí ver, me escuchan mejor, ahí no hay ruido. ahí estamos, ahí estamos. Correcto, gracias, Carlos. Sí, quizás ya estudiaré, y para Juan Antonio Chile todavía no es hora, pero aquí ya está a punto de salir en cualquier rato. Entonces, este personaje habría que mantenerlo también en cuidado. Es decir, hay algunos, como en el caso de los Mbudá, que se relacionan, según ellos, con el Yesuyateré, porque protege la fiesta, protege los sembradíos. Entonces le dejan ciertos alimentos al final de las pequeñas comunidades. Incluso le dejan la miel para él. eh, lo, eh, Le dejan siempre cosas dulces, hechos, algunos, y siempre desaparecen, como que si es verdad que alguien lo haya buscado, ¿verdad? Entonces, eh, en la alimentación del Jesús Yateré aparece, aparte de la miel, que dice que le gusta comer los gusanos, y insisto que es el único hermano monstruo que no aparece como un monstruo. Y les decía esto, le digo esto porque les recuerdo nuevamente que desde Rosicrán, como hay memoria de que son hermanos, ¿no? Antes se hablaba separadamente, existían estos personajes del mundo guaraní, pero más parecidos, que eran como enviados, ¿no? Como protectores nada más. Y en este compendio se habla de Tahuiquiraná, y que del maleficio nace un poco todas estas 7 deidades que estamos viendo ahora. Bueno, para algunos incluso puede ser conocido la marca Curupí. Es una hierba que tiene una marca aquí en Paraguay. El Curupí es otro de los hijos, en el caso 5, en el quinto lugar. Eh, la relación interesante del Curupí es que hace manifiesta relación de su sexualidad varonil. Voy a tratar de ser lo más suave posible con la palabra, tratando de siempre que cuando caiga alguien preso en su, en su, bajo sus garras, o siempre aparecerían a partir de ahí los hijos, eh, o sea, aquellas personas que nacen con discapacidad, sería por efecto del curupí, o porque haya sido tocado, efectivamente violado por el curupí aquella mujer. Las mujeres son las que se cuidan del curupí, por eso no habría que
también atentar mucho, ir lejos de las comunidades. Es un genio según el relato que vive en las cavernas, estas cavernas que estamos hablando de pequeñas cuevitas, no son las cavernas, hay que entender en el mundo guaraní, a lo mejor una simple bajo piedra, detrás de una piedra que vivían en los cerros, y la cualidad que está asociada con la fertilidad, por el mismo, insisto, relación de varonil que se destaca más en él. Y se le asocia siempre con el tema de la primavera, es decir, la polinización, esta fertilización, es como el dueño, él aparece en las primaveras, haciendo lo suyo para cuidar, para polinizar, eh, de alguna manera el curupí es mucho más reconocible en muchos relatos en las misiones jesuíticas. Quizá es el personaje que más aparece en muchos relatos de algunos jesuitas que van buscando y explicación a un genio protector que aparece quizá también, insisto, de lo que decíamos el primer día, porque en el mundo guaraní la llegada de esta primavera, la llegada de el año, el comienzo de este año, por decirlo así, la nueva vida, el Arapiajú, y entonces por ahí quizás también mucho más privilegio tiene en el comentario, en las narrativas que nos llegan desde documentos que, por supuesto, son también de muchos pasajeros, de muchas, incluso de Bertoni, de otras personas que como van hablando de este personaje de alguna manera. Normalmente se le adhiere el rapto, la violación, si las mujeres lo llevan, especialmente el vive al acecho en la selva, y explican insisto, con los embarazos no deseados, perdón. Se le tiene mucho miedo porque dice que ataca a los niños. Por lo tanto, el curupí, algunas muertes de niños que aparecen por ahí inexplicablemente, es porque fue atacado por el curupí. De ahí la propuesta de esta hierbatera paraguaya que tiene el nombre de la fábrica en Curupí, porque justamente es el protector de alguna manera de la selva, el caá, que es la planta, entonces por ahí la marca. Aparece el sexto personaje, el Ao Ao, que en realidad el nombre es onomatopéyico, porque según la descripción que me habían dado, pensé, Ao en guaraní es ropa, y pensé que era por ropaje o en realidad es cubrirse Ao. Y en realidad la explicación que me habían dado fue que el Ao es el sonido que hace esta y que se puede definir perfectamente que dice Ao Ao, y de ahí su nombre. El Ao es una deidad más de las montañas, es el cuidador de las montañas, de los Urutú, de los Uruteruzú, y agregué una palabra Urutú de cerro, Uruzú es pequeños cerros, o también pequeñas cadenas montañosas que en Paraguay, por ejemplo, tenemos la pequeña cadena que trasciende desde Cordillera, que es el departamento que así se llama por la cordillera que empieza en ese sector y que termina en la zona de Itapúa, en el departamento de Itapúa, en la zona de Encarnación, para muchos que conocen las misiones jesuíticas sobre Jesús Trinidad. En ese sector termina esta proyección montañosa que hace que Ao tendría que estar por ese sector más o menos viviendo. Lo interesante es que no son, que son los mismos personajes que toman que toman
la vida de una manera que son eternos, o sea, son semidioses para el guaraní. Y son únicos, o sea, si uno lo ha visto lejos, puede irse en otro lado perfectamente, porque no es que va a haber otro otro curupí en otro sector, sí, perfectamente puede mover. El AOAO según la experiencia que yo tengo oral, solamente asusta, no hace ningún daño mayor, pero no permite que nadie se acerque, pique piedras, lleve piedras, es el protector de las montañas, insisto. Entonces no hay otra cosa rara por ahí. Y por último compartimos, quizá con una mezcla ya, el famoso Luisón o Luisón en guaraní, el hombre lobo, que es el séptimo hijo varón y que tiene relación con eso que insisto a la primera explicación, con el hombre lobo europeo, de alguna manera. La diferencia con este monstruo es que él es responsable justamente de destruir en principio, de las tinajas. Cuando ayer Mercedes nos decía, ustedes estudian las tinajas, cuando se tocaron las primeras urnas funerarias, se encontró en una zona, se hizo la excavación, y sin poder explicar todavía a los Buda que había estudios sobre los, eh, los vestigios, ellos dijeron directamente que fue llevado por el Luisón. Por ejemplo, en este caso, nuestros arqueólogos y antropólogos eran los Luisón en ese contexto, porque eran los que estaban haciendo estudios de excavaciones. Y ellos encontraron las excavaciones propiamente, huesos separados, ordenados ya para ser estudiados, numerados, y no entendían tanto esto, pero sí ese hecho de haberlos tocado originalmente es el Luisón, que hoy trascendió y llega a los cementerios, le gusta visitar los cementerios y normalmente tiene la cualidad, y esto está en la cultura nuestra, muy fuerte, en el mundo campesino al menos, y ocurre todavía de que hay familias que tienen 7 hijos y todos varones, y el séptimo probablemente se convierta automáticamente en Luisón. Este sí tiene varios hermanos probablemente o reproducciones a lo largo de la historia. Pero sí hay una solución para que no ocurra esto, que la autoridad superior, la máxima de un pueblo, en este caso ya de un país, tenga que ser el padrino de bautizo, de modo que no se convierta en Luisón. En las misiones jesuíticas hay alguna que otra, en los relatos del padre Cardiel, si mal no recuerdo, hay algunos relatos de bautizo de 7 hijos, el séptimo en particular, cuyo padrino tendría que ser evidentemente el chamán o el líder máximo último de la comunidad, de modo a que no sea convertido o no tenga la posibilidad de convertirse en Luisón. En nuestro caso, al menos en Paraguay, los presidentes de la República se llevan muchos ahijados. Yo no sé qué pasaría si cuando tendría que aceptarlo como político, ¿verdad? Si un presidente no sea católico. Pero evidentemente, yo recuerdo aquí en Santa María, el presidente Guasmosi fue padrino allá por el año 93. Yo incluso oficié de intermediario porque la familia insistía para hablar con el presidente. Lo tuvimos al bajar del helicóptero, contarle la historia y pelear con los guardias para pedir que sea padrino, y ahí el cura tenía que oficiar rápidamente el bautismo de la criatura. Es decir, es impensable, hoy no es tan fuerte así como para que un cura lo haga rápido, pero sí, sí se prepara todo y siempre el padrino tendrá que ser la autoridad. Y existe todavía, no hace mucho, compartí con una familia acá campesina de Santa María, en el bautizo, hace 8 años la última vez, y bueno, se espera incluso los primeros 7 años, pasaron los 8, gracias a Dios no hubo nadie se convirtió en nada, excepto que ahora es un muchacho grande, el hijo, y bueno,
gracias a que es ahijado de otro presidente que tuvo el Paraguay. Estas son las cuestiones, y por aquí un pequeño corte, Carlos, damos tus días esta mañana para no complicarle la existencia a la gente del otro lado. Bueno, la verdad que nutrida, divertida, supongo que va a haber preguntas, así que sin ninguna introducción de mi parte, ahí ya va Mauro el primero. Filoso, lo imaginé que iba a estar con mucha inquietud. Adelante, Mauro. Buen día a todos. Bueno, yo tengo algunos de estos en como exposición, ¿no? Y es una consultita a propósito de versiones que hablábamos en todos los casos isabelino. Hay una versión del Yacilla Teré del el color rubio del pelo, y hay una versión que dicen que como tanto el Yacilla Teré, el Pombero ya son los más modernos, dicen que el Yacilla Teré tiene rubio porque los guaraníes atribuían en este caso, a ese ser, lo representaban al conquistador que habían violado a sus mujeres, quemado sus casas, etcétera, etcétera. Esa es una versión, dice, del por qué el color rubio. No sé si es una versión muy descabellada, pero encontré en varios lugares la misma versión, ¿no? Nada descabellado, Mauro. A propósito del cabello, ¿eh? Sí, a propósito, que a nosotros nos tienen en cuenta. Tenemos, Mauro y colegas, en Ruiz de Montoya, evidentemente yo escuché el relato de ellos, y lo escuché también en Brasil, en la zona de Caibaté, bien dicho en guaraní, Caibaté. En Caibaté me habían comentado lo mismo, ¿no? Porque hay que reconocer que los mbudá que tenemos, en su mayoría, algunos fueron insertos de las misiones, pero otros fueron extramisionales, es decir, sobrevivieron por el exterior a costa de las misiones algunos, como en el caso también del relato fantástico que se crea desde San Ignacio Guazú en Paraguay hoy, de una pequeña comunidad que se llama Tañarandú, de donde se hace hoy unas celebraciones religiosas, contrariamente a lo que podría haber sido originalmente, porque la explicación que se da a lugares donde vivían los que iban a ser los malos, es decir, los que no querían ser bautizados, los que se negaron. Evidentemente, cada pueblo jesuítico, y eso es todavía un estudio arqueológico que tendríamos que hacerlo alrededor de las estancias misionales, otros pueblos que no formaban parte de las misiones, pero que de alguna manera, en el momento clave, cuando eran perseguidos para ser esclavizados ya por los europeos, ellos corrían a la misión, entonces eran parte de la misión y no se les tocaba. Y luego vuelto a salir sin ningún compromiso. Es más, compartían alimentos. Ese relato todavía está un poco sin estudiarse mucho, pero aquí Coqui Ruiz, nuestro artista paraguayo, le ha puesto una historia muy interesante, lo volvió cristiano incluso. Para referirme nada más, sí hay ese relato. Inclusive, en el tema del Moñay, Mauro, el Moñay que ya decía tiene forma antropomórfica en algunos de los pueblos, como en el caso de los guaraní Abá, que dicen que tiene forma antropomórfica, y le adhieren, con la disculpa de los que tenemos un poco, yo creo que tengo un poco por aquí, los que tenemos barba, ¿verdad? Que esa es la cualidad monstruosa que tiene el Moñay. Es decir, si tuviera que dibujarlo una Abá guaraní, lo tendría que dibujar con barba. Entonces, quiero nomás, este paréntesis, decir que muchas veces lo llevamos al plano en donde hasta es causa de risa, la gente le pone motes y podemos decir a ese Moñay, no porque es malo, porque también tiene que mucho que ver eso, la expresión de la maldad que me preguntaba, ¿cómo se expresa la maldad del mundo guaraní? Y atacando con el enojo, con la ira, pero en este caso es por la figura. El Añá tiene esa cualidad de que el colonizador fue el Añá en ese contexto. Entonces, por eso es que en el guaraní Abá tiene esta visión de lo que es un Moñay un poco diferente al Ombudá.
La otra, perdón, el otro consulta es, esto es una acotación nada más, no es una duda. Con respecto al Curupí, es muy interesante lo que sucede, porque yo tengo versiones para niños y para adultos, ¿no? En el museo. Entonces, para niños siempre le gusta, en el caso del pombero, todo esto, le gusta el tabaco, le gusta la miel, entonces hay que dejarle al lado del tatacuá, a la noche viene, al otro, etcétera, etcétera. Cuida las plantas, etcétera. Pero para adultos, tenemos una versión mucho más interesante. En el caso del rapta a los niños y a la siesta y a las niñas y los lleva al monte y son objeto de malos tratos, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo que el pombero es la representación de la libido guaranítica, ¿no? Y con respecto al Curupí, el tema es muy interesante las versiones que dan, por ejemplo, que como se le da vuelta todo el cuerpo al pene, por ejemplo, y cuenta el mito que cuando le gusta al Curupí una mujer, una guaina, dicen acá, entonces le enlaza con su pene y la trae a sí mismo. Y entonces ahí entran en juego los psicólogos y hablan de la posesión. Entonces toda esa versión de la posesión están 1 hora hablando. Es muy interesante porque versionan, etcétera. Y por otro lado, y a modo de humor que yo tengo ahí también, es que las damas que vienen, que visitan, las adultas estamos hablando, el museo, yo siempre les aconsejo que toquen la punta del pene del Curupí, porque los que no tienen pareja consiguen, y las que tienen pareja consolida ese amor que se derrite por la rutina de la convivencia. Y es así que la punta del pene de la escultura está toda gastada ahora. Mauro, a modo ilustrativo o complementario, a mí me llamó mucho la atención en algunas aldeas, por ejemplo, Fortín en Bororé, en Misiones, ver niños aborígenes a los que les tenían el pelo de rubio sus madres. Y no es por renegar de su identidad. Siempre me pregunté a qué querían evocar, y vos sabés que una de las cosas que siempre pensé es en el tema de este niño de cabellos dorados. Nada, como mirándolo también en el tema de la actualidad y este simbolismo un tanto oculto. Sin perder, Carlos, brevemente, y sin perder solamente la noción, Mauro, y para complementar también lo que estás haciendo, podríamos partir en 3 relatos entonces, porque evidentemente que la idea original es, como es la luna, es el color de la luna. Nadie habla del dorado, del amarillo, del rubio, entonces es el pedazo de la luna, es solamente un niño pedazo de la luna. Eso, nada. Para Lo un último, relato antiguo y luego los demás que pueda ir surgiendo. lo último de mi parte, Carlos, ¿puedo hacerle una consulta más? Sí, sí, claro, sí, claro. Con respecto, y a propósito otra vez de versiones, es un camino espinoso. Hay una versión de la mujer que el gran padre primero crea a los hombres, luego construye una vasija y en esa vasija lo pone a secar al sol, lo cocina y luego pide a los hombres ya creados, ¿no? Que arrojen el esperma dentro de la vasija, luego lo rompen a la vasija y nace la mujer. ¿Qué hay de eso, Isabelino? Los relatos que yo escuché, Mauro, de origen, es que la vasija, sí, coincidimos plenamente en tu relato, y sí, el relato en verdad es la que yo conozco, y te digo la versión, quizá no me tenga un poco perdido con él, desapercibido, pero sí que colocaron el ñañú, el lobo, en la vasija, y que los chamanes acompañaban, los primeros dioses acompañaban a este dios principal soplando, un poco ya creo que es una mezcla de la cultura cristiana, un poco ahí, como que en realidad dicen silbando, no dicen soplando, hay que usar la palabra exacta también.
y que de ese silbido, luego de varias horas de esos cantos, surge el tema de que al destaparlo se encuentra no con la mujer. Pareciera que hay un poco hay una diferencia, porque en realidad dice que Tupamé y Rupamé nacen de esa vasija, ambos de una vez. O sea, eran dos pedazos de lodo y que al destaparlo se pudo encontrar ya con las dos figuras humanas que tomó ese nombre de Tupamé y Rupamé. Esa es la versión que yo tengo. Es mucho más real la que tienes tú, que puede ser evidentemente, porque son prácticas que pudieran haber sido interesantes. Aparte, es más verosímil, es mucho más verosímil que la costilla de Adán. No, totalmente, evidentemente, totalmente. Sí, sí. Gracias. Y quizá lo que falta en mi relato del lodo es el esperma ahí, Mauro. Nada más. Gracias, Mauro. Victoriano había pedido la palabra. Sí, sí, exacto. Una pregunta para Isabelino. El más popular de estos 7 personajes, llamémosle así, es el Lobizón acá en Corrientes, por lo menos. Está muy adentro de la población. Creen, pero creen muchísimos en el Lobizón. No se puede discutir con un correntino sobre la ausencia o que eso fuera una mentira. No, ellos lo conciben como cierto, ¿no es cierto? Es un mito, ¿no es cierto? Está bien también que lo dicen acá, tenemos que creer porque si no, vamos a perder nuestra identidad. Dicen que el Lobizón constituye también la identidad, digo, del correntino, pero entiendo que debe ser, que tendría que ser esto, ¿no es cierto? O es, mejor dicho, en todo el área guaranítica, ya que es una mitología guaranítica. Bueno, el Lobizón, acá hay otras cositas más que posiblemente se haya olvidado el profesor Isabelino. No quieren encontrarse por nada, nadie, porque si el Lobizón les llegara a tocar, os mencionan el caso de que por ahí, cuando se sospecha que anda caminando el Lobizón por la noche, hay que cerrar las piernas, hay que arrimar las piernas, porque si se pasa el Lobizón por debajo, entre las piernas, automáticamente se convierte en Lobizón esa persona. Otra cosa, lo quieren matar y tienen que hacerlo con bala de acero o de plata, o si no, no le mata, no le pueden acertar con el tiro. Otra cosa, que si alguien se anima a enlazarlo en la noche, lo enlazan y lo atan a un árbol, y al día siguiente, después de salir el sol, van a verlo y está el Lobizón atado, transformado ya en humano, porque convengamos que es, ¿no es cierto?, un perro que se transforma en humano. Mejor dicho, un humano que se transforma en perro y sale por la noche, pero al día siguiente con la claridad vuelve a su estado normal. Bueno, esa es la creencia acá respecto a lo Dos datos más, Victoriano, sobre lo que decís. Uno es que se convierte, no todos los días, solamente en la luna llena, que tiene que ver eso, y eso coincidimos con el relato de la humanidad. En cambio, en el relato cario, que de alguna manera llega a través de las misiones jesuíticas, ellos dicen que al mal tiempo ellos se transforman. O sea, hay diferentes versiones, así como decía Mauro. Por otro lado, en el mundo, creo que de alguna manera ha llegado de las misiones jesuíticas esto, y tendría que ser también más, ¿verdad? No lo puedo definir en este momento, pero me viene a la memoria de que también hay un relato de que ellos anuncian la muerte, como son los que saben ese momento. Entonces, la persona que siente que algo helado que le pueda tocar en la madrugada es que le anuncia la llegada de la muerte, y cuando le preparan todo el ritual que ve muchas veces de la muerte. Y eso sí, lo escuché aquí en Pindó,
que aún según ellos les avisa a algunos, especialmente habría que rezar muchísimo, habría que tenerle mucha ceremonia a esa persona porque no tiene posibilidad de ni de entrar en la tierra sin mal y mucho menos de gozar de esa plenitud de la conexión que ayer hablábamos. Entonces, para conectarlo con la tierra tenían que depurarle con hojas, con mucho humo. Ahí Ñamandú tendría que entrar con todas sus fuerzas, o Yacaira, ¿verdad? El otro personaje que aparece como Dios de las nubes. Sí, Carlos, no sé quién continúa. Sí, indudablemente es un tema que está muy incorporado en la actualidad y en todos los niveles sociales. Hay gente que uno habla en nuestra región y vos decís, no me puede estar hablando esta persona en estos términos de esto. No me puede estar hablando así, o sea, no puede creer esto que me está diciendo. Una cosa es la mitología y otra cosa es la realidad, porque te cuentan de que se encontró, o de que la mamá, o de que el hermano, o de que pasó, o que lo escuchan, y bueno, y adaptaciones a nuestra sociedad de hoy. Una de las cosas que iba a agregar, también esta gente que he filmado en el Liberá testimonio de gente que se dedica a cazar lobisones. Y dentro de esas historias dice que lo enlaza con un lazo, valga la redundancia, que tiene que tener argolla de guampa bendecida. Y lo enlazás y ahí lo secreteás. Sería decirle el conjuro. Se convierte y si se disculpa está todo bien. Dice, si no tenemos que seguir conversando. Es decir, incorporado a una cultura actual. Quiero darle lugar a todos. Está hace rato la doctora Mercedes con la manito levantada. Doctora, adelante. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Es un tema muy apasionante porque yo tengo varias preguntas para Isabelino, para que me aclare o me confirme. Bueno, primero, bueno, vi varias entrerrianas. Bueno, nosotros en relación con el bombero tenemos la solapa en Entre Ríos, que aparece a la siesta, que asusta a los niños, y que es una paloma en realidad que canta y con la que nos asustan. Eso quería agregar como ilustración nada más. El tema del Yacyia Teré, conozco una versión que dice que este muchacho, emanación de la luna, también aparece en las tardecitas cuando canta un ave que es difícil verla, que es el chogüí, y que para disparar de él hay que subirse a un árbol, porque suele tener los pies para atrás, o sea, no puede subir, trepar los árboles. Esa es una versión que escuché. No sé si tiene algo de realidad o no. Después, la otra pregunta es, en el poema etnohistórico de Narciso Ramón Colmán, habla del Boituí, pero también habla del Guaá, que lleva Tumé en el hombro. ¿Qué diferencia hay entre esas dos aves, que son loros también? Y el último, que surgió al final, cuando ustedes estaban conversando sobre la vasija, ¿qué relación hay entre este tema de la vasija, donde colocan el semen y se produce esa situación, con el ajacá o ayacá de la cestería Muyá, que hablan de que es el origen de la mujer, está en ese cesto? Esas son Correcto. mis... A ver si de acuerdo a todas las preguntas. En el relato Mbudá, en los relatos Mbudá actuales, ¿sí? Yo pude rescatar que sí, la manera de poder correr o defenderse en todo caso del Yacyia Teré es subiendo un árbol. Que puede aparecer, tenemos que entender que el término, digamos, de tiempo tarde,
es toda la tarde, o sea, que es hasta la puesta del sol, o sea, que pudiera variar un poco eso si es a la Catuete de la Salle, ¿verdad? Ese momento del mediodía, que es lo que sí dice, pero es la tarde. Entonces, pudiera estar a sus anchas. Es particular, ¿no? Porque el pedazo de la luna, digamos por el relato, nace o sale en el pleno del sol. Es un poco interesante eh, la, cómo se hace ese compendio por ahí, por otro lado, para la comprensión nada más de este fenómeno. Entonces ahí sí podría ser lo del color dorado del pelo. Eso, porque la luna sabemos que solo no tiene reflejos. Perdón, es solo el reflejo del sol, ¿verdad? No. Es interesante la interpretación a partir de allí que pudiéramos también nosotros hacerla, ¿verdad? Es una conjetura mía, no pasa por una explicación nada académica ni científica. Por otro lado, es interesante lo de los pies, porque sí, como es un monstruo, algo tendría que tener de defecto. Y entonces también aquellas personas que nacen con alguna discapacidad, con problemas de pies, que salen mal la deformación de los pies, justamente casi son de Asturias de casi. Eso también está en la jerga, ¿no? Esto iba a ser en todo caso, o eso es una historia interesante. Los de Yo Soy Yateré y los de Luisón evidentemente siguen tan, y vamos a hablar de la tercera realidad que ya anunció ahí Mauro, que tiene relación con el Curupí, que es el pondero, que también sigue como procreándose, y vamos a ver por qué eso, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, a ver si no sé si ordeno mis ideas, tenemos el tema de la cestería. la cestería y evidentemente que para el pueblo Mbudá, guaraní, Abá, el pueblo incluso Cario y los guaraní Abá, la cestería es el origen. ¿Por qué? La vida, la manera de tener al hijo, los guaraní lo tenían con una especie de cesto por el pecho de las madres. Por varias razones, ¿verdad? Uno porque allí amamanta, allí se desarrolla, allí están los cuidados, el peso es más llevadero, no por la espalda, ¿sí? Y cuando ya tienen una cierta edad, la manera de transitar es con los pies sobre la nuca, que le llaman caíno, como un mono sería la traducción literal de la palabra, y lo llevan en realidad sí significa sobre la espalda al niño. Y todo el atavío de lo que lleva a la cabeza. No es solo lo que lleva el niño, sino todo el atavío de cosas que se mudan de un lado para el otro. Y en ese contexto, en el mundo guaraní, la vasija significaría evidentemente la muerte, ¿verdad? Me refiero a la rombuidad, que es la celebración, y el ayacá sería el lugar de donde traen por el hecho de que es el primero, lo que después de las parteras, después de las que cuidan el parto, que son varias mujeres, son ya la gente los ve en ese texto, ¿no? Al niño. Y también es un texto, la cuna del niño, hasta cierto tiempo, en donde se le cuida. Entonces de ahí es el concepto, es muy concreto el concepto, Mercedes, no va más, no es más allá de lo que nosotros podamos creer, de lo que es lo que se ve nada más. En el mundo, me refiero, ¿sí? Es bien concreto, es lo que se puede sacar del útero femenino y tener en otro útero que es el sexo. Es la siguiente que le cuida. En ese orden, no hay nada de filosofía por detrás. En ese sentido, para entender a los budistas. En el otro contenido es algo mitológico que ellos también la cuentan, lo cuentan solamente que cuando hablan de la vasija, en los datos que nos llegan más específicamente fuera del contexto misional en particular, hablan de que era un hoyo en la tierra, en realidad, un cuara, como decíamos hace rato,
y que en ese espacio se pone, no se hizo ninguna vasija, sí se tapó. ¿Verdad? O sea, coincidimos en el relato y con Mauro en todo eso. Pero sí es un relato más mezclado, Cario, Abad, eso de la... y que Narciso de Colmán lo recoge como tal. Por otro lado, lo que me preguntaba, el Wa'á es una deidad que anuncia el pórtico del Guimarães, que el nombre también más sagrado es el Paracau. Y eso bien lo recoge Bertoni, no recuerdo en qué parte mismo de la versión que habla sobre la higiene del mundo guaraní. En uno de los relatos recoge perfectamente la versión del Paracau, así como suena la palabra, y es el Wa'á, es el loro grande, y que probablemente aparece con Yacairá ahí en el contexto del Boituí, porque son los que pelean para que no, o sea, que le atacan, le frenan, de modo que no ataque a nadie. Por eso que aparece en el contexto. Sería otra vez como los dioses responsables de ellos, más o menos, en esa línea. El que Colmán dice el loro del discreto hablar, lo nombra así. Ahora por eso, porque es el con el que no todos podemos hablar, Mercedes. Solamente los chamanes y ciertas personas espirituales que tienen permiso para saber si tienen la posibilidad de entrar en la tierra sin mal, son los que pueden hablar con ellos. Los que hablan a través del loro con los dioses. tierra sin mar. Con los dioses de la tierra sin mal. Hace cuestión de un año y pico, en medio de la pandemia, hablé con una líder guaraní que la visité en Pindó, me permitieron entrar en la aldea, y justamente fue mi pregunta para ella, ¿quiénes podían hablar con Wa'á o con Paracau? Y ella me estaba explicando que después de varios días de oraciones, ya apostados en el lugar donde ellos están confiados que es en la entrada del Guimarães, y para esperar los elegidos del Guimarães, ese espacio donde ya se avisora el fresco, el paraíso, ¿verdad? Diríamos en todo caso. El que comienza a interpretar y a poder conversar con el dueño, el pórtico, es el que probablemente será el candidato más exacto para entrar. Ya, de hecho que hay ciertos candidatos, pero otra vez muchos pueden ser elegidos en ese momento. Y eso, por eso la cuestión del humo, que ayer hablábamos del Petinguá, porque hay un dios de las nubes, que es el Yacairá, que del cual proviene Ñamandú, ¿verdad? Y con su genialidad del cuidado de la naturaleza, en ese contexto también el humo es algo muy importante porque la nube, que es Araí, el que tapa el cielo, y el humo es Tatatí, que viene de Tatá, que es fuego, Ti, que es de blanco, monotí. Entonces, ellos hacen como un simbolismo de esa nube, son los primeros símbolos que se utilizan justamente para liberación, para todo esto del régimen espiritual, ¿verdad? Y para prepararle a alguien con más razón. Se usan los bautismos, se usan en el Tembetá, se usa en la fiesta de la menarquía de la mujer, se usa en la fiesta del Año Nuevo, se usa todo ese momento de necesidad de esparcir, de decir a los espíritus, cálmense, nosotros estamos aquí y vamos a continuar. Esa es un poco la misión del Wa'ai, reconocer esa conversación y permitir. Y Isabelino, perdón la interrupción, debemos avanzar porque hay 3 personas más esperando todavía con preguntas. Bueno, disculpen y gracias, disculpen que se hizo largo. Gracias, No, gracias. Gracias, Mercedes. Graciela Vasculegui, a ver si te podemos escuchar. Si hablas, sabemos que estabas con problemas de micrófono. A ver, de vuelta, activar el micrófono, ahora está desactivado. A ver ahora. No, se ve que no se escucha. Seguimos adelante, Graciela, hasta que puedas solucionar, o si querés escribir las preguntas, las vamos trasladando. No hay problema, si me querés escribir al chat, yo las traslado a las preguntas. Cecilia Ramírez estaba en el orden, después está el doctor Juan Antonio. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, Cecilia. Bueno, yo
Yo que tenía una duda, digamos, o sea, todos estos, digamos, deidades, en un principio tuvieron como el cuidado de los ecosistemas, de la regulación de estos lugares, y puede ser que después, con la colonización, se le fueran agregando más cualidades o características negativas de los, por ejemplo, los españoles, los portugueses o los alemanes. Eso por un lado. Y por el otro, quiero comentar que yo crecí escuchando estas historias, eran historias para mí. Tanto, por ejemplo, lo del lobizón, es una experiencia de primera mano de mi mamá, y lo del curupino, lo del Yacita Teré, una experiencia de mi abuelo, que vivió en el Paraguay y, bueno, después de la guerra con Bolivia, se vino a vivir acá a Corrientes. Pero ellos te cuentan como que son cosas reales, o sea, son cosas, experiencias reales para ellos. Eso quería acotar. Sí, Carlos, respondo, sí. Sí, responder Isabelino, tranquilo. Cecilia, evidentemente que la llegada de la colonia implicó un cambio de símbolos, porque ellos quizá pensaron humanamente que podían defenderse contándoles también estas historias a los muchachos, a ver si se calmaban un poco, ¿verdad? Que se habría que partir de esa primera idea. Pero evidentemente de ahí viene, quiero nomás para que te ubiques en el contexto también, de que los moñay, por ejemplo, para ellos podía ser perfectamente también o un europeo, por ejemplo, que venía del campo mimetizado, o podían salir con un arma de fuego que no era conocido. Entonces, y se traslada luego en varias músicas, aquellos que atentan contra la tierra, contra su espacio natural, son los moñay. Todo lo que pueda perjudicarle es un moñay, por ejemplo. Cambia totalmente el sentido quizá o se agrega más, como se dijo, de elementos. Sí, también la llegada del europeo pudo haber significado hacer aparecer personajes, porque de alguna u otra forma, moñay eran en principio también los colonizadores quizá, pero en las misiones jesuíticas, y hay relatos, por ejemplo, los guaycurú que siempre atacaban las misiones, o pachaguáes que atacaban las misiones de alguna manera, que eran más hostiles, y algunos que se hicieron guaraníes, que fueron guaranizados, valga dentro de la colonia, eran los moñay, por ejemplo. O sea que no solo todo lo que pudiera significar atentado, pudieran recibir también esta cualidad. No sé si por ahí Cecilia, por un lado. Y por otro lado, Sí, gracias. Y por otro lado, los relatos, así como lo conté yo te puedo asegurar, Cecilia y colegas acá, que yo estoy contando, y de tanto contar hasta yo ya estoy teniendo miedo, ¿verdad? Es decir, no habría que hablar, yo no tendría que estar hablando de esto. No sé si me explico, estoy en broma, pero en serio a la vez diciendo esto, ¿no? Hay cosas que no se hablan, gente. Hay un momento para decirlo. No sé si Mauro compartía eso en el espacio también ahí, pero hay cosas que no se dicen, ¿verdad? O sea, no es porque la noche está tenebrosa y vamos a crear más zozobra, vas a contar algo sobre. Podés contar un relato concreto que, como dice Cecilia, tú lo crees, lo viviste, lo ves. Yo no he visto nada, pero escuché los silbidos, gente, porque me lo hicieron escuchar. Y lo diferencio, yo puedo escuchar eso. Yo no sé de cuál, como le dije, pero yo puedo saber que ese no es el silbido de Victoriano, que puede hacer un lindo chamamé en su silbido. ¿Entienden, gente? O sea, es algo que uno realmente lo tiene y es una manera de respetar. Quizá no habían, era la manera de legislar, ¿sí? Y la legislación corría por cuenta de los protectores de la naturaleza.
era la constitución del tiempo. O sea, habría que pensar un poco a ver si hay abogados entre nosotros en poder pensar en esta legislación que no era tan ni represiva ni invasiva si uno no atentaba contra eso. Y en el fondo es una ley natural, ¿verdad? No atentar contra nadie. Eso es lo que trae violencia. Sí, yo creo que tenés razón porque eso voy sacando de mi memoria y es cierto, esos relatos no se dan en cualquier momento. O sea, se dan en momentos específicos, en la noche, en reuniones de familia, cuando no hay mucha luz. O sea, hay un contexto para contar estas historias. Y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí, señor. Claro, no es que se cuenta todo. No, el celo, cuidado, no se cuenta todo y también con el cuidado de que esto después nos afecte o no venga a atentar contra nosotros también, ¿verdad? Con mucho respeto hacia lo que estamos contando. Esta es una cuestión muy interesante, Carlos. Seguimos. Juan Antonio, adelante. Sí, gracias. Yo encontré un dato interesante comparando grupos culturales y concepciones culturales sudamericanas o mesoamericanas de esta representación del loro con la serpiente, el boitui, en el que hay una combinación de dos animales. Uno asociado la serpiente a corriente de agua, arroyo, etcétera, y la cabeza de ave me parece que podría tener la connotación de celeste, es decir, tierra y cielo, que en otras culturas, en el caso de Mesoamérica, es el Quetzalcóatl, que es una combinación de serpiente y quetzal, y que tiene esa connotación de serpiente como fertilizador, como fecundación, etcétera, y la parte celeste, el cielo. Entonces es una combinación de una deidad que es de tierra y cielo. Ahora, esta dualidad se da quizás en algunas culturas, yo encuentro ese paralelismo en este caso, pero luego el otro punto tiene que ver con los bestiarios. Yo he estado estudiando un poco los bestiarios románicos, sobre todo en la parte europea, que la asociación de un animal con una forma de ser era muy didáctico y se representaba en la pintura mural. Pero esos bestiarios tienen una connotación diferente en lo que sería un bestiario, en este caso guaraní. En el caso de Mesoamérica, la serpiente tenía dos connotaciones muy diferentes, la católica como mal y la indígena como bien y fertilidad, es decir, son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, quizás habría que tener cuidado o revisar la transcripción que los jesuitas hacen de los bestiarios indígenas a la interpretación católica y que el significado, por ejemplo, de la serpiente en este caso, tiene dos significados totalmente diferentes, tanto para los guaraníes como para los misioneros, ¿no? Entonces, en ese sentido, los bestiarios guaraníes podrían ser muy interesantes reconstruirlos a partir de la visión indígena directamente, sin la intervención religiosa del momento de contacto. Por otro lado, hay figuras que están asociadas, por ejemplo, esto de lluvia, niebla, nube, etcétera. Viento y lluvia están asociados, humo, tabaco, etcétera, en varias culturas. Entonces, y la parte también que mencionaban de el cabello dorado, en el caso nuestro, está asociado al sol, a los rayos del sol, más que a la luna, que es el caso guaraní. Entonces, a un conquistador güero que había de pelo claro, asociado con el sol, le llamaban Tonatiuh.
y pensaban que tenía alguna relación con el sol ese personaje. Entonces, son dos interpretaciones diferentes, la del sol o la de la luna. Y pues es interesante entrar a esa referencia de origen de estos bestiarios, reitero, porque nos permite entender cuál es la concepción para un mundo o para otro en el proceso de conversión. Esa sería mi observación. Gracias, gracias. Nada más, Carlos, si me permití un segundito antes de pasar a Marcela, creo que es la siguiente. Sí, coincido ahí con Mercedes también en el chat. En Boituí, evidentemente, como traté de explicarle, tiene relación con el Waá, en la zona sagrada antes de la tierra sin mal, en el pórtico. Y sí, doctor Siler Camacho, hay una cuestión muy fuerte, porque el Boituí se relaciona con el Teyuyaguá en nuestro contexto mitológico, porque el Teyuyaguá le hace camino al Boituí. Y hay algunas zanjas inexplicables que para el guaraní, que el accidente natural de la tierra, y ese es el camino del Boituí. Si uno encuentra, ya no está allí el Teyuyaguá, era el paso, está usando todavía este paso. Hay relatos de modo que, para cerrar nomás para que se entienda lo que estoy diciendo, acá hay una comunidad a 28 kilómetros de mi casa que se llama Paracao y que casualmente tiene este accidente saliendo de Santa María. Hoy ya el mundo moderno fue tapando, había una enorme zanja que cruzaba aquí a 3 cuadras de mi casa y que daba en proyección a esta comunidad, que hoy fue cubierta, por supuesto, por las rutas, por las construcciones, pero si uno va buscando todavía cortes, pedazos de esta zanja, existe todavía, de tal modo que hay una comunidad en el medio, entre mi comunidad y Paracao, que se llama Zanja Corá. Corá es que da vuelta, que lo cubre, ¿verdad? Entonces es interesante nomás y todo se cree que era el camino sagrado del Boituí, que cuidaba y que era el paso hacia el Paracao, que es el lugar donde probablemente vivían estas aves y que era el paso final hacia la tierra final, por ejemplo. Solamente para graficar un poco lo que estamos diciendo, ya que estamos entrando en estos detalles. Isabelino, ahí dijiste una palabra, Corá, es otra de las palabras que vamos a trabajar mucho por el tema de la interpretación y de la traducción respecto a la toponimia o que no existe el accidente geográfico que le da lugar. Corá es otra palabra clave. Gracias, Juan Antonio. Le vamos a dar la palabra a Marcela. Perdón por la demora, Marcela, te vimos desde hoy temprano. Está con el micrófono apagado, está con el micrófono apagado. No hay problema. No, simplemente quería manifestar que me resulta muy interesante el hecho de que estas deidades o estas bestias, estos monstruos, etcétera, combinan en realidad aspectos del bien y del mal. Y tengo como la sensación por el relato de Isabelino que quizás es la propia persona la que puede como encontrar más la dimensión del bien o del mal en la propia, en el propio referente, o quizás el chamán digo, los que pueden hablar con. Eso es lo que me gustaría si Isabelino nos puede ampliar un poquito. Sí, clarísimo, Marcela. Es más, ya en el castellano, luego, y eso lo vamos a ir, Mauro tiene todo cosquilla para contarnos sobre los socios del bombero. Resulta que en el castellano se acomodó esta palabra del socio, del amigo. Hay chamanes, hay personas más espirituales que sí pueden, incluso si se le convoca esto en todo caso de mucha ira, o que haya afectado mucho algo, o se va junto a esta persona para pedirle ayuda porque sabe concretamente que ha hecho un mal en un contexto concreto contra algo o alguien, pero están
el que sí se asoció para incluso utilizarle, porque es un relato interesante, es paralelo. Voy a ir un poquito lo viví con los Mbuyá allí en la zona de Paraguarí. Había guaraní que tenían, por ejemplo, que según ellos se asociaron con los, o que tenían una amistad muy estrecha con el Yacyretá. Entonces incluso le daba más ofrenda, por decirlo así, por la plantación del vecino, por el otro, aprovechando el bien. Y hay otros que también se asociaban, por ejemplo, con el Curupí, como para desatar la parte del mal, pero no hacia su comunidad, sino por si alguien acepte y para que ataque al que entre, no para el que está dentro. Eso es interesante, y esos relatos sí he escuchado, ¿verdad? Y hay gente que puede, entre ellos, con algunos. Nunca, es más, por ejemplo, en Boituí, el que es amigo, o en el sentido de que más cercano, permite llevarle hasta el Guaá o al Paracao para esta conversación, bro. Es el que le marca el camino. Y entonces es el que luego ya se queda con el camino marcado, por ejemplo. No sé si por ahí Marcela va un poco esto, pero Sí. hay muchos relatos de eso. De ahí que yo, por ejemplo, no llegué a conocerle a mi abuelo, por ejemplo, pero mi padre, que era un dibujante natural, ¿verdad? Yo le pedía, papá, dibujame, pues yo soy cero en dibujo para los famosos trabajos prácticos de la secundaria. Y cuando salía un tema de mitología, papá me lo dibujaba para las portadas. Y bueno, lastimosamente tengo algunos guardados, no tengo todos los gráficos de papá. Y son muy parecidos a esto. Anoche lo estaba buscando, queriendo colocarlo como imagen aquí para ustedes. Porque eran bosquejos a lápiz, claro oscuro, y son muy parecidos. Tienen otros ademanes, tienen algunos agregados. Por ejemplo, el muñeco de mi padre es más guaraní ñandeva que Huidá, que es lo que vimos aquí. Tiene más sentido antropomórfico, todas esas cosas. El Boituí, en el contexto de lo que les hablaba, de que salta lejos, o tiene la facilidad no de volar porque es un loro, pero sí, como decía allí, el doctor Schiller, tiene esa relación con el cielo, puede proyectarse ese cielo. Mi papá lo dibujaba, por ejemplo, sin explicarse, porque al guaraní es inexplicable que no sea ave, pero que vuele, pero que este sí podía, por ejemplo, volar. Por ejemplo, él lo dibujaba siempre volando, o por lo menos lejos del suelo. Y él decía de que miraba si su trayecto le hizo bien su hermano, por ejemplo. O sea, su hermano, que era el Teyuyahua en este contexto, que si le hizo el camino que necesitaba para luego, porque él es la manera de mimetizarse, de vivir por esos escondrijos que serían esas zancas. Nada más, Marcela, por ahí. Bueno, tratando de hacer una adaptación al tiempo que nos queda, la verdad que dio para muchísimas preguntas y estamos entrando en la parte jugosa del seminario. Hoy excepcionalmente, como dijimos al principio, vamos a ir hasta las 11:30 solamente, por razones de compromisos laborales del profesor. Así que en esta media hora, 35 minutos que nos queda, Isabelino, no sé si querés profundizar sobre algo o arrancar la otra etapa y después hacemos la pregunta como quieras, lo manejamos. Por favor, Carlos. Vamos Por a supuesto. continuar. Sí. A ver si esto me permite compartir un segundito. A ver. Logran ver por ahí ya de nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan sin problema también, Carlos? A ver, Carlos, yo perdí audio. Carlos, a ver. Sin problema, sin problema. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer la proyección un poco de otras que no forman parte de estos 7 que Narciso Recolman y muchos otros autores también nos traen, pero fundamentalmente él a través de su poesía, decíamos que de la cultura oral que él logra manifestar también en esos cuadros
porque él no, cuando pareciera que encuentra un sustento para explicarlo, comienza a dibujar esto. Aparece este otro personaje que es el bombero. Son otras creencias. Y allí es donde decía con Mauro, en algunos de los pueblos, el bombero es reconocido como otro fenómeno, pero en cambio otro dice, no, es el mismo curupí que trasciende en la noche. El bombero recibe varias denominaciones, dependiendo de qué comunidad estemos hablando. En la tradición de las misiones jesuíticas, por ejemplo, el bombero llega con el nombre de Caraí Pujaré. Caraí es señor, traducido literalmente directo, y Pujaré noche, el señor de la noche. El bombero tiene la cualidad en la mitología guaraní de que es un ser, aparte de mítico, es un ser mágico. El guaraní está convencido de que tiene poderes. Y su poder principal es porque se le aparece siempre, se le asocia siempre con el petenguá. Por eso tiene poder, es decir, siempre anda fumando el tipo. Parece que el tema de fumar siempre da muchos poderes, ¿verdad? Y el Yacairá le dio esta cualidad para mimetizarse, pero es una creación desde Yacairá de lo que sería la creación del propio Taú en este contenido de Narciso R. Colmán, de modo a que ande permanentemente, y este sí es un instigador, en el caso de que nunca hace, o sea, siempre afectando, pero también aparecen los que se le logran asociar, el que le deja, como dijo Mauro, al lado del Tatacuá su ración, el que le da, porque es un señor que por la noche en realidad cuida. Y es de las cosas, Carlos y compañeros, no quiero que me tomen a mal, pero la experiencia que yo viví, que mudándome de la comunidad en Barigüí a otra pequeña comunidad cercana, una noche, tuve la oportunidad de escuchar el jolgorio del bombero, es lo que me explicaba. Y me preguntaron dos días si yo tenía un amuleto cristiano conmigo. Evidentemente yo tenía un rosario conmigo, un rosario católico, y ellos me dijeron, esto Dios, y podrías tomarlo en la palma de tu mano. Como que la palma, yo lo tenía en un bolsillo, no recuerdo si fue, o en el bolso, no recuerdo. La cuestión que quería que lo tome en mi mano de modo que nos mimeticemos lo que nos íbamos nosotros. ¿Qué es lo que yo escuché? Yo pregunté a la comunidad si yo podía contar esta experiencia y me dijeron, cuenta. Bueno, lo que yo escuché fueron, en principio parecía un montón de gallinas que nos seguían. Yo lo que escuché en medio de la oscuridad. Yo dije, una ave, yo desconozco, alguna perdí por ahí, no sé, que haga esos sonidos, pero parecía también a la vez de gallina que estaba chueca, ¿verdad? Luego el otro sonido que escucho son silbidos por encima de los árboles. Y ese silbido acompaña por varios momentos trayectos hasta que me dicen que alguien de nosotros estaba como atentando contra él. Y al final aparecieron como sonidos de, no me viene el nombre, bueno, un ave concreto que también al final aparece que lo conocía yo. Me viene el nombre castellano. Y me dicen, en principio se enojó, me explicaron ellos, ¿quién le digo? Y el bombero nos estaba acompañando, en principio se enojó. Luego cuando guardaste en tu mano el rosario, él desaparecido nos sintió, pero se dio cuenta que nosotros no íbamos a molestarle, que nosotros no veníamos a... Y que él, por lo tanto, por eso hizo al final el sonido de que nos acompañaba. Cuando al día siguiente yo converso con uno que me dice más socio, más amigo ahí también de la comunidad, me dice, es que el que iba ante usted era amigo de él. Y él siempre le deja su ración por la noche porque le cuida las plantaciones, le cuida su hierba tal, le cuida sus cosas que tiene a la orilla de... Porque es el responsable de eso. La preocupación de este hombre era que si alguna vez se enfermaba, solamente él sabe,
y no puede faltarle su reacción. Ahí puede hacerse el enojo, puede hacer la reacción. Entonces, este personaje que se crea por la noche es un personaje más de temor, por decirlo así, pero por otro lado también de cuidador, de protector. Tiene las cualidades de nuestra mitología anterior, pero es los poderes que tiene es a través del cigarro que uno le deja y que él hace los humos. Entonces tiene la capacidad, según los guaraníes, y esto llega al mundo campesino paraguayo, de convertirse, al menos, o de saber mimetizarse, pudiendo aparecer en diferentes formas. Quizá el ave que contó hace rato la otra Mercedes, de diferentes animales, dependiendo qué es lo que quiera transmitir o ataque que ya está a punto de hacer contra alguien que cree que lo ha invadido. No acepta que tampoco se le desafíe, se le llame. Sería esto el fin de la amistad y comienzo o inicio de alguna cosa, atentado que puede, según pregunté qué serían esos atentados o qué mal nos podrían hacer, y la explicación es que o podríamos volvernos locos, perder el habla, quedar tartamudos, bueno, una serie de discapacidades que prefiero no contarla y no tenerla, ¿verdad? También por el otro lado, el bombero en el mundo, por lo menos en Gallo, y rescate también el mundo campesino, hoy que quedaron de los pueblos guaraníes misioneros, hay una cierta relación de que a él le gusta mucho los niños, especialmente los recién nacidos, pero que como él es un ser, no diríamos diabólico, ¿verdad? Pero que tiene ciertas actitudes negativas, si logra avistar al niño o tocar al niño, al bebé o a la bebé, podría aceptarlo para siempre. Entonces, las madres cuidan mucho de este personaje nocturno, los chicos, los niños. Y le dejan también la bebida alcohólica, la caña o la guaripola, como decimos, le dejan también porque él es para sus ritos, seguramente para sus poderes, los cigarros, o el petinguá en todo caso, que lo hacían exclusivo para él, que desaparecía evidentemente, los pedazos de panales de miel y también la ración de su bebida alcohólica. Esto en relación al bombero. Después tenemos diferentes pensamientos también, o diferentes ideas de lo que veníamos llamando hace unos días, ya veníamos hablando de los poras. Los poras o angüe a alma, que dependiendo del lugar, allí depende de quién lo ha visto. Tengo una fotografía copiada de un periódico misionero argentino, Misiones, en una cantera de Misiones, que allí se ve en el circulito el pora que ve, para que tengan una idea de qué concepto. Yo escuché de los poras aquí de la UNBA en el segundo gráfico que tienen ustedes allí, que es un ser humano con los huesos, una calavera, diríamos en estos términos, pero que no se ve todo, que se ve flotando, que aparece, puede volverle loco a la persona, si lo sienta, si no sabe relacionarse, eso ya en el mundo más moderno, pero en el mundo más guaraní es la manifestación de lo que de alguna manera en este gráfico correntino encontré. Yo escuché de la explicación, este es un pora correntino, acá tengo un pora misionero y un pora paraguayo, para que te diferencien los tres poras, y voy al correntino, porque me interesaba mucho esta infografía. Es un gráfico que realmente es la imaginación de cómo se va convirtiendo el cuerpo muerto del ser humano, y es lo que yo escuché como estamos hablando de una cultura concreta, no podemos pensar de que se relacionan con una imagen, con
con algo que no existe. Siempre es, entonces es el propio cuerpo que haya sido o asesinado o maltratado y que reclama la presencia de los chamanes, no siempre es para atentar el pora, sino es un reclamo nada más para que también le conecten a esta persona con el lugar. Él no cuida, no, esa es la relación, no es un cuidador, no es, por lo menos en el mundo, ¿verdad? No, tampoco es para asustar, tampoco es para atacar. Y de ahí surgen después otros aspectos más, un poco más, que se conectan a partir de acá y que llegó en la versión del mundo ya campesino, que es lo que sería también el angüe o mala visión, como le llaman normalmente, que es una degeneración un poco de este relato original guaraní. Entonces, para que tengamos un poco estos personajes, quiero completar, y voy a salir un poco así un momentito, pero sin todavía dejar de compartir pantalla. Un momentito, Carlos. A ver, quiero completar ahí en el contexto. Por favor, perdón Isabelino, Victoriano, el micrófono, por favor, le pido que lo mantenga silenciado. Estamos listos, Isabelino, perdón. Sí, quiero salir de... la pantalla completa. En realidad quiero escribir, Carlos, una palabra, escribir en el chat. Voy a salir de por acá, me complica sin necesidad. Voy a escribir la palabra aquí en guaraní paraguayo actual. Y le escribo así, Charui. No sé si para algunos aquí correntinos suena la palabra. Resulta que también hay otras deidades, otras menores, que son cuidadores más cercanos, más amigables, más amistosos, que pueden estar con nosotros sin darnos cuenta. Y esto yo lo aprendí en el mundo guaraní de los Yarui. Serían los cuidadores, el que cuida la casa. Ya después, cuando aparecieron los perros, seguramente también el que cuida el perro, el que cuida a los niños, el que cuida a los espacios que juegan los niños. De tal modo que en los adagios nocturnos, cuando aparecen cierta hora de la noche, ya aparecen los Yarui, por ejemplo, son los cuidadores, que ya no habría que hacer, continuar, los niños tendrían que estar o ya a la escucha de los mayores o ya dormidos, que ya comienzan a aparecer los Yarui. Así aparece, por ejemplo, los Ñembosaray Yarui, los juguetes, los dueños de los juguetes, de las cosas que usan los niños, los Purajey Yarui, que es el dueño de los cantos, ya no hay que cantar a la noche. Son maneras de educar que tenían de modo a que se conserve la calma, la tranquilidad de la noche, y estos personajes no aparecen solamente y acompañan. Por ejemplo, en el caso de la fiesta, que es un silencio tal y muchas veces hasta tenebroso de la plena luz del día, también hay ciertos yarí que acompañan al yateré. Por ejemplo, el Uba Yarí, Uba es fruta, que permite que no se juegue por que los niños no vayan a arrancar frutas, que jueguen por plantas. Entonces ellos saben que hay un cuidador que los está vigilando, son vigilantes, eso sería más la traducción, ahora bien, serían vigilantes, esto quería agregar, por eso anoté hace rato, antes que me olvide, que también son otros espectros que aparecen, que nunca se los lee, pero que existen. Entonces, más allá del cuidador de los juguetes, es el que cuida los propios juegos. Uno de los juegos más que yo he visto y que yo también me tocó jugar de criatura, y se nota que trascendió las misiones y llegó hasta nuestros campos, hasta nuestros días, es por ejemplo el Bopa, que le decíamos en guaraní. Es el juego de tocarle al otro y de pasarle cierta energía y que el otro tenía ya esa otra cualidad. Y entonces es de correr. Por ejemplo, el Bopa Yarui, que ya no permitía que uno esté jugando esto. El
¿cómo se llama? Cuando el manga Yarui, que siempre existió, porque decíamos que la pelota es un juego natural guaraní, por ejemplo. Entonces, el manga es la goma esa que hacían de la resina que aparece en las misiones jesuíticas, en todas las misiones jesuíticas. El relato que hacemos del manga es del padre Teramás, que lo hace desde San Ignacio Miní. Y él dice, no solo en esta misión, sino en todas las misiones. Bueno, entonces valga que haría un Yarui para todos los pueblos de la pelota. Y ya decía, bueno, hasta aquí se juega, ya no, es hora de jugar. Y creo que se tradujo eso en alguna medida y llegó, bueno, ya es hora de que se guarde, ya es hora del descanso, ya es hora. Hoy nosotros somos un poco más represivos en ese sentido. Ellos no reprendían, sino naturalmente se sabía que ya llegaba el dueño de eso que se estaba usando, de ese espacio, de esos juegos. Siempre es más relación a los niños. Y también hay algunos, como por ejemplo el Ka'aglu Yarui, o el que cuida la selva, independientemente de todo esto que hemos citado, porque es el que nos acompaña por el caminito fino o tapepo y para transitar por la noche. Es decir, sería un cuidador nuestro particular, una especie de ángel de la guarda, en todo caso, si quieren. Pero que sabemos que nos está acompañando y el que haría algún manifiesto, si hay algo que nos va a atacar, si hay algo que... Ese es el sentido. Luego está, por ejemplo, las frutas de temporada y aquellas que no tienen que tocarse, que también tienen su Yarui. Son seres que están acompañando siempre en relación a ese espectro natural y a ese cuidado que se tiene con la naturaleza. Carlos, por ahí, porque nos quedan 15 minutos para hacer otras preguntas, y esto es lo que quería un poco acotar de los 3 personajes que aparecen hacia el final, y de esto de los Yarui, que también aparecen en este contexto, un poco para ir cerrando como una especie de tratar de resumir. Esto es un tema bastante largo. Si vamos a compendiar, yo tengo acá el libro, ya no te volví a leer toda la poesía, por lo menos en parte de lo que más me gusta de Colmán. Esto es mucho más jugoso de lo que podemos sacar de palabras, de expresiones, y también del propio sentimiento de un hombre que de alguna manera tuvo influencia directamente guaraní, porque sus padres eran todavía guaraní directos. Entonces es una cosa muy interesante que él pudo haber escrito y nos pudo haber legado esta fantástica obra también para tenerlo presente. Bueno, vamos a volver a abrir los micrófonos para las preguntas, aclaraciones, ampliaciones, como hemos hecho hasta ahora, sin problema. Vamos pidiendo, levantando la mano, lo que sepan hacerlo de manera técnica, y si no, con una seña por ahí también los puedo identificar a todos y les otorgamos la palabra. Mauro, sí. Es simplemente una acotación con respecto a la vigencia del bombero, por lo menos acá en Corrientes, hace 11 años atrás, no estoy hablando de 1950, 11 años atrás, haciendo un estudio sobre el bombero. Por ejemplo, uno de los datos que tuvimos, el director del hospital de Itatí, a 60 kilómetros de la ciudad, ahí cuando vienen a dar a luz las madres, tienen, obviamente, para los datos estadísticos se necesitan los nombres del padre, y las madres solteras, por ejemplo, cuando se le preguntaba el nombre del padre, decían el bombero. Esto es un caso real, ¿no? Pasando hace poquito. Esto de la vigencia del mito en la comunidad, en Formosa, también haciendo estudios, chicos de 17 años, del último año del secundario, cuando hacíamos las entrevistas, realmente lo habían visto y creían fehacientemente en el mito. Y así como eso podemos, por ejemplo, en las localidades pequeñas, uno le pregunta a los más ancianos acerca de la paternidad de alguien madre soltera, y atribuyen al bombero con mucha, en este caso, verosimilitud. Por ejemplo, yo en el museo,
como lo cuento la última anécdota, cuando yo viajo queda gente a cuidar, y tuve 2 cuidadores ya que se han ido porque de noche no pueden dormir, y no se conocían entre ellos, y uno de ellos era universitario. Quiero decir, no es que alguien que les contó, dicen que escuchan ruido y no pueden dormir, y digo, ese tipo de cosas está muy presente. Y para último, y a propósito del lobizón, yo viví hasta los 10 años en el campo, y yo creí en el lobizón, ¿no? Esto de estar tan cerca de los mitos y de todo el contexto, creo que me salvó del conocimiento analítico. Tal cual, Mauro, es así. Para los amigos que no son de Corrientes, una famosa poetisa, recopiladora, narradora, escritora correntina fue Marilí Morales Segovia. Marilí, cuando nosotros estábamos haciendo con la Fundación el Museo del Campo y la Vida Rural Correntina en Concepción, me da para el museo el original, lo tengo por aquí porque estamos de mudanza de algunas cosas, de un expediente judicial que era fulano de tal, no voy a decir el nombre, su denuncia por estupro. Una persona que había denunciado en la policía estupro en perjuicio de su hijastra y su sobrinastra, por decirlo de alguna manera. ¿Y a quién denuncia el señor en el año 75? Al bombero. La policía le toma la denuncia. Y ya después de la denuncia, cuando venía haciendo el relato, ya no ponía bombero, el policía, sino que ponía, y ahí le apareció el ser sobrenatural. O sea, la causa avanza de tal manera que llegan hasta las pericias médicas de las niñas, y llegó un momento que, a ver, o tenía que hacer desaparecer el expediente o librar la orden de captura contra el bombero. No lo pusimos a eso en el pueblo, al expediente, porque esas personas, esas niñas, seguían viviendo en ese pueblo, hoy ya mujeres grandes, y no una cuestión de una prolijidad de no exponerla. Pero el expediente original existe, y hasta dónde cala, porque la misma policía lo tenía en cuenta. Bueno, no solamente acá, en Paraguay, un amigo me comentaba la vez pasada de pleno siglo XXI, estaban en el entierro del padre de su amigo, hacía unos días, para los que conocen el tema de los amigos paraguayos que están conectados, Jimmy Roca me lo contaba. Y en el medio de la tardecita del entierro del familiar, del padre de su amigo, se escucha un aullido desgarrador de un perro en la cercanía, y la viuda se da vuelta y dice: Jorge, ¿no ves que estamos enterrando a tu amigo? Dejate de molestar. Por favor, tené un poco de respeto y consideración. A ver, hasta el día de hoy, o sea, y a todos los niveles. Cedo la palabra, por favor, para no seguir con la... ¿Alguien más? Veo algunas cuestiones en el chat ahí, Isabelino. Cecilia. Voy a ir mirando un poco mientras que hay alguien que... Yo quería hacerte una pregunta sobre el bombero. ¿Sí? Acá en Corrientes tengo la versión de que lleva sombrero, látigo y ropa. ¿Eso tiene que ver con alguna otra influencia de alguna otra cultura? ¿O qué te parece que puede ser? ¿Por qué se le agregan esas...?
Este es esos un relato elementos. un poco más moderno, Cecilia. Ya es agregado, evidentemente hay que ir acomodando también al tiempo, ¿verdad? Y seguramente si contamos algo un poco más irreal, sería menos creíble nuestro relato. Eso más yo lo escuché aquí, también un sombrero, pero usa un sombrero más del Pirí, que es el paraguayo, ¿verdad? No usa un redén, que usa un té de Uruguay, que es otra manera se van acomodando un poco ya a los relatos, que es muy bueno, como dice Mauro, porque de repente es la manera de proyectarlos, ¿no? Que sigan vivos y que sigan sirviendo quizá para lo que fueron creados, ¿verdad? No para asustarnos, sino para respetar el contexto en el que uno está pisando, ¿verdad? Porque muchas veces, no. Sí, Y el sí. otro tema es el consumo de este personaje de caña, tabaco. ¿Es de origen guaraní también o es también algo que se agregó después? Este es de origen guaraní. Esto yo lo he visto y hay relatos. El propio Narciso Recolmán también lo cuenta, pero en los relatos que yo he visto en Luis de Montoya, en esta comunidad con esta acá, lo he visto y conozco de que sí lo dejan totalmente y es algo de años, o sea, de tiempos inmemoriales, su ración. Bueno, gracias. Marcela. Ahí, perdón que me costaba Tranquila, tranquila. desmutearme. No, me interesaba esto de los porá y de los angué, no sé si lo pronuncio bien, un poco serían como almas errantes, o es como una especie de situación transitoria de la persona que muere o eh, que se queda medio entre el acá y el allá, porque si en algún sentido pide ayuda, a ver si me puede aclarar un poquito esto el profe. Tiene relación, Marcela, con lo que hablamos ayer con la sangre. Ajá. Es decir, una persona que murió nomás, no sería un pora, por decirte. A ver si me explico. Tendría que haber sangre en ese sitio, de modo a que esa es la primera razón. Un asesinato, sangre. Eso por un lado. Por otro lado, no sería una especie de transición más, es que es bien concreto, es solamente pide lo suyo, que se le dé la posibilidad de que también se conecte a su tierra, es nada más que eso. Por eso no hay temor, o sea, a este ser que de alguna manera luego se transfigura en el tema de que le llaman en maladición, o sí, un alma que anda recorriendo por el mundo, no. Ese sería el tema de maladición ya actualizado. El Pora tendría la cualidad en realidad de manifestarse para ciertos personajes que le pudieran ayudar a esa conexión final, por la razón que precedentemente es por un sangrado. Por eso que, insisto, como decía ayer en el relato, en los lugares hubo sangre, hubo un accidente, hoy la religión católica, bueno, para que no haya pora, le colocó la cruz. Y bueno, y eso se atiende hoy. Uno puede recorrer desde el mismísimo Asunción hasta donde quieran todo el sur. Yo por lo menos conozco toda la zona acá de Misiones, conozco parte también de Corriente ahí y se ven algunas cruces, Carlos, en nuestros caminos, ¿eh? Hay cruces en la ladera de los caminos, muchas. Y en el Brasil también. O sea que hay como algo, un denominador común en ese sentido. Eso es, Marcela.
Bueno, le damos la palabra a Mercedes, que está pidiendo, y casi estaríamos en el tiempo de cierre acordado excepcionalmente para el día de hoy. Mercedes, adelante. Sí, yo no quiero sobreabundar porque estamos sobre el tiempo, pero me gustaría comentar el tema de todas estas cuestiones que se mantienen todavía, por ejemplo, en Concordia. Yo encontré una persona que cuidaba un lugar, andaba recopilando relatos, y me contó del lobizón, que una de las cosas que había que hacer era herirlo, porque es alguien de la comunidad. Entonces al otro día, aquel que aparecía herido en el lugar donde se lo hirió al animal o a ese mito, iba a ser la forma de identificarlo como el lobizón, porque generalmente no se sabe quién es en la comunidad. Eso me pareció interesante y comentarlo. Y lo otro, cuando recién nombra Isabelino a esa deidad protectora que va acompañándonos en el monte, si tiene que ver, por ejemplo, con especie de ángel de la guarda del que habla Lorenzo Ramos, que dice el Ñe Raroa, no sé si lo pronuncio bien, no creo, pero si es una cosa así, un protector, porque yo tengo entendido que estos seres, estas deidades o estos seres mitológicos, tienen la posibilidad de hacer el bien o el mal, pero que uno tiene manera de congraciarse con ellos. Por ejemplo, dejándoles el tabaco, la miel, pidiéndole que lo acompañe en el trayecto. Bueno, eso quería comentar nomás, porque Isabelino siempre me aclara todo. Y agregarle el plus que nunca hay que fallar, es decir, cómo es tan fuerte, y hablando ya en otro contexto un poco más, cómo esto sirve para una relación comunitaria en donde yo no le puedo fallar a nadie, ni a la deidad, ni al fantasma. Claro. Aprovechemos esto para entender cómo es esa compenetración en el mundo guaraní. Cuando nosotros, yo creo que muchos en el apuro en el que vivimos hoy, en pleno siglo XXI, no tendríamos que realmente dar un buen paro en la vida. No sé si un año sabático nos daría para poder contemplar ese espacio como tal. Bueno, eso. Y sí, es lo mismo que te dijo Lorenzo Ramos, es lo mismo. Él habla mucho de eso. ¿Sí? Yo estoy escuchando con mucha dificultad porque, bueno, en la ciudad tenemos mucha invasión acústica y están con máquinas en un edificio, así que me voy a escuchar de nuevo toda la clase después. Bueno, muchas gracias, gracias. La adaptación también a la modernidad nos hace, con alguna lectura por ahí media sesgada, a veces sobre las antiguas tradiciones, leyendas, mitología. Una de esas visiones habla de, por ejemplo, los lobisones que entraban, eran un gran perro negro que entraba en los cementerios. Bueno, el lobizón de por sí, perdón, el perro cimarrón de por sí es un perro grande, y en la antigüedad las velas que no eran de parafina, sino que eran de sebo, se derretían en los cementerios, y ese olor a una comida media rara los atraía, y bueno, la gente en su creencia popular adaptaba parte de esas cosas a los perros, los lobisones entrando a los cementerios, y eran perros cimarrones. El tema da para muchísimo más. Obviamente estamos en tiempo cumplido, de acuerdo a lo acordado, y lo podemos retomar a partir de aquí, en la semana próxima, el próximo jueves, gustosamente. Un agradecido yo por el tema del tiempo compartido de ustedes. Isabelino, gracias nuevamente por estar. Vamos a estar, si Dios quiere, la semana que viene a partir de las 9 de la mañana. Las grabaciones calculo que van a ir a partir de este fin de semana, de estas clases de ayer y hoy, y seguramente vamos a mandar algún video más ilustrativo o documental para ir profundizando un poquito más. Yo soy el agradecido, Carlos, por la comprensión de hoy. Tengo un compromiso en un rato, y entonces muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Marcela, yo te veo con la mano levantada, si tenés algo más, todavía se fue Isabelino, pero... Estás en silencio, estás en silencio. Perdón, quería saber si ustedes habían mandado algún otro material de videos, porque No. yo no he recibido nada todavía. A ver, está Solo el primero. está bien que lo pidan por acá y se los vamos mandando. En realidad tratamos de hacer un sistema automático que le vaya mandando los links de todas las clases que están grabadas en un canal de YouTube para que puedan accederlas y los que mandamos son 2 documentales, uno que creo que lo habían visto ya, que no recuerdo cómo se llama, a ver si lo puedo ver aquí, un segundito. El documental de las tejedoras y Ese. Y después Sí. hay otro que se llama Entre el barro y el cielo, que es el de la Petingua. Yo ese no lo tengo. Bueno, si nos escriben al WhatsApp ese de la fundación, le mandamos los links por ahí sin problema. Al que nos escriba le reenviamos de todas las clases que están subidas y de los 2 documentales. Vamos a subir un tercero y las 2 clases. Yo con las clases no tuve ningún problema, recibí todo. Muchísimas gracias. Bueno, no hay problema. Gracias. No hay problema. Gracias, Carlos. Bueno, Lucía, te pasó, no te hicieron los links, pero ¿te llegaron ahora, Lucía? Ah, bueno. Sí, no te escucho. No, buenos días, y yo sé que se van. Sí, los links de las documentales me llegaron. Lo que no me llegan son los links de clases, por eso básicamente. Bueno, correcto. Sí, Bueno, no sé si nos escribiste gracias. ahí, si no te mandamos enseguida todos los links, porque eso está todo subido. Perfecto. Gracias. Gracias.